Hola chicos, bienvenidos al canal una vez más. En el video de hoy les traigo un tema diferente a lo que están acostumbrados a ver. Y les voy a contar un poquito de dónde nace esto. Hace un tiempo descubrí en YouTube videos sobre casos misteriosos, sobre asesinatos, sobre casos policiales, y la verdad que me volví totalmente adicta. Me gusta mucho ese tipo de contenidos y realmente hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo y no me animaba. Hace unos meses, Abril del canal Abril Does Makeup empezó una serie de videos que es Makeup and Crime, que se trata de contarles una historia, un caso policial mientras se iba maquillando. Me encantó este formato, la verdad que me pareció muy entretenido porque además de tener la información, que era lo que realmente me llamaba la atención del video, tenía ese plus de que yo la iba viendo cómo se maquillaba, cómo hacía un look. Entonces, después de mucho meditarlo y con mucho miedo, les debo reconocer, porque es un contenido diferente, es un contenido bastante sensible que quizás puede llegar a caer mal. Bueno, finalmente decidí hacerlo y hoy es el primer video de esta serie que van a ver. Les voy a contar una historia policial de acá Argentina, de un asesino que hubo acá en Argentina hace unos años, y lo voy a hacer mientras recreo el maquillaje que ustedes ven ahora. La idea de esta serie va a ser esa, o sea, contarles una historia mientras me maquillo, y no quiero que piensen que esto es falta de respeto ni nada parecido. Lo hago de verdad desde el mayor respeto posible hacia las víctimas, hacia las familias. Simplemente considérenlo como que una amiga le está contando una historia mientras se está maquillando, y quizás la historia que les cuente les pueda llegar a servir de algo, porque seguramente voy a tocar algunos casos que nos pueden tocar de cerca. Para aquellas personas que no les guste este tipo de videos, quédense tranquilos que el contenido habitual del canal va a seguir existiendo. Esto no es que el canal se va a reemplazar por este tipo de videos, sino es que esta sección se va a sumar a lo que ya está en el canal. Así que si no les gusta este tipo de videos, porque les impresiona, porque no les gusta, etc., pueden saltarlo y ver el contenido del resto de los días, que voy a hacer como siempre: compras, reseñas, maquillajes, etcétera. Y para quienes sí les gusta este tipo de contenidos, espero que me apoyen, que me dejen sus comentarios, que me digan sobre todo qué opinan de estos casos. Si tienen casos que les gustaría ver en el canal, también me gustaría que los dejen acá. En la cajita de información voy a dejar una casilla de correo, o sea, un mail, para que ustedes me puedan enviar información si quieren algún caso en particular que investigue, o simplemente, bueno, me lo dejan en los comentarios. Tengo que aclarar que la información que voy a estar dando, o sea, lo que les voy a estar contando, es todo sacado de internet, son todas fuentes de dominio público, así que tranquilamente pueden ir y verificar todo lo que hoy van a escuchar acá. Como durante el video me voy a estar concentrando en contarles la historia, no les voy a estar explicando sobre el maquillaje ni les voy a estar mostrando los productos, pero cuando finalice el caso, al final del video, les voy a enseñar todo lo que use con nombre y tono. Así que bueno, voy a comenzar. Espero que me tengan un poco de paciencia, porque realmente estaba muy nerviosa grabando esto. Como saben, todos los proyectos que se inician por ahí dan un poco de incertidumbre, y bueno, era mi primera vez, así que estaba un poquito nerviosa. Ojalá que no se note tanto. Espero que les guste, y si realmente les gusta este tipo de videos, que me dejen una manito arriba. Si les gusta, lo tenía pensado hacer unas 2 veces al mes, o bueno, si les gusta mucho, 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 quizás lo haga una vez por semana. Así que bueno, ahora sí voy a comenzar. El protagonista de esta historia se llama Luis Fernando Iribarren. Era de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Vivía en las afueras de Tuyutí, que es
una zona rural de Buenos Aires. Ahí vivía toda su familia, pero durante unos años Fernando vivió con unos tíos mientras fue al colegio Nuestra Señora de Luján. La gente que lo conoce dice que era una persona bastante normal, que le gustaba jugar a la pelota con sus amigos, que era un estudiante normal, o sea, no era ni demasiado aplicado ni tenía problemas. Y bueno, como les dije, era hijo de una familia que vivía en el campo. Su papá era un trabajador rural que se llamaba Luis Juan y tenía 49 años. Y su mamá era directora de un colegio de Tuyutí. Se llamaba Marta y tenía 42 años. También tenía 2 hermanos. La hermana menor se llamaba María Cecilia y tenía 9. Y su otro hermano se llamaba Marcelo y tenía 15 años. Como les dije, Luis vivía en una zona rural, por lo cual decide irse a vivir con su tía, la hermana de su mamá, que vivía a unos 30 kilómetros de Tuyutí, vivía en San Andrés de Giles. Su tía era Alcira y tenía 63 años, una señora mayor que estaba enferma de cáncer, padecía esta enfermedad terminal, así que Fernando se fue a vivir con ella también como para acompañarla durante este proceso. En el barrio todos conocían a Alcira, que era la tía de Luis, y a Luis. Siempre veían los movimientos en la casa hasta que empezaron a ver que solamente era Luis el que entraba y salía de la casa y habían dejado de ver a su tía. Entonces los vecinos, como les había llamado la atención que no veían a la tía durante varios días, le preguntan a Luis por su tía, a lo cual él les contesta que su enfermedad se había empeorado y la había tenido que llevar a un hospital en Buenos Aires, donde la iban a atender, porque bueno, como les dije, tenía una enfermedad terminal, así que la señora ya se había puesto bastante mal y la había llevado. Siguen los días, o sea, esto a los vecinos no les extraña porque sabían que Alcira estaba enferma. Lo que por ahí les llama la atención es que nunca habían visto una ambulancia o algún movimiento de médicos en la casa, pero bueno, podía ser que la había llevado. Obviamente los vecinos estaban tratando de mantenerse informados del estado de salud de la señora, a lo que Fernando siempre les contestaba que estaba mal, que iba peor, que su enfermedad iba avanzando muy rápido. Hasta que, bueno, pasa más o menos una semana y él les dice que su tía había fallecido. Obviamente todos se lamentan mucho, se solidarizan con él, porque él se ve bastante afectado. Todos hablaban de que los dos tenían una relación bastante cercana. Alcira había quedado viuda y bueno, Fernando era su única compañía en ese momento, así que quedan afectados. Pero digamos que no se habían olvidado de esto raro de que nunca habían visto ningún movimiento médico, etc. Y en especial los vecinos que estaban al fondo de la propiedad, que bueno, sumado a estas sospechas y que empezaron a sentir como oleadas de un olor muy nauseabundo, decidieron dar parte a la policía para que investigue a ver qué es lo que había pasado. El día 31 de agosto de 1995, la policía se acerca a la propiedad por la denuncia de estos vecinos de los olores que emanaban la casa. Se acerca a la policía y decide registrar la propiedad, y cuando la registran se encuentran que en el fondo de la casa había una fosa cavada, y cuando verifican ese foso, oh sorpresa, está el cadáver de la tía.
Obviamente le preguntan qué pasó. Él insistía con la enfermedad de su tía. El tema es que cuando sacan el cuerpo se encuentran que la tía no había fallecido de la enfermedad terminal, sino que tenía 2 heridas en la cabeza. Obviamente se lo llevan detenido a Luis, porque era el único que estaba ahí con su tía, el único sospechoso. Se lo llevan e inmediatamente él confiesa el crimen. Él dice sí, yo la maté porque ella estaba sufriendo un montón y yo no soportaba más verla sufrir tanto. Así que una noche que ella se sentía muy mal, que sufría muchos dolores, intenté asfixiarla. Como no la pude asfixiar porque no tuve éxito, busqué algo en la casa, finalmente encontré un hacha y le di 2 hachazos. Él había dicho que había sido por piedad, porque no soportaba verla sufrir. Entonces que por ese motivo él había terminado con la vida de su tía, o sea que le había hecho un favor, que le había ahorrado todo el dolor de la enfermedad y le había dado 2 hachazos. Él alegaba que había sido un crimen por piedad, porque no soportaba verla sufrir. Y lo que más le llamó la atención al juez era de la manera en que él lo contaba, porque estaba muy tranquilo, hablaba como si fuera lo más normal del mundo, como si se tratara de sacrificar a un animal que está sufriendo. Así que al juez le llamó poderosamente la atención esta tranquilidad, esta forma de relatar los hechos, los detalles que había dado. Y además Fernando no, o sea, Luis Fernando no era ningún chico, era un hombre de 30 años que se notaba en apariencias una persona normal, o sea, no se podía ver que tuviese algún tipo de problema psiquiátrico a simple vista, o sea, no, se veía una persona normal en su sano juicio, hablando totalmente descontracturado de la manera en que había matado a su tía, supuestamente por piedad, o sea, para ahorrarle el sufrimiento. Bueno, el juez, impactado por la situación, le informa que por más que él diga que ha sido un asesinato por piedad, va a quedar detenido porque es un crimen lo que cometió. Así que va a quedar detenido y empieza a indagar sobre la familia de Luis Fernando, a lo que él le dice que la familia de él no estaba viviendo en Argentina, que ya no estaban más en Tuyutí, sino que se habían ido a vivir a Paraguay. Entonces el juez dice que bueno, que los tienen que ubicar, y él dice no, mira, se fueron a vivir a Paraguay porque acá tenían una deuda de juego, le debían mucho dinero a un prestamista y por eso se fueron a vivir al Paraguay, o sea, como huyendo. Esto le parece bastante raro al juez y sigue indagando en el tema, y ahí Luis Fernando dice, bueno, y aparte también atropellaron a una persona, así que por eso huyeron mis padres, o sea, mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. Al juez le parece toda esta historia muy rara, porque además se contradecía, titubeaba, que tenían deuda de juego, que le debían al prestamista, que atropellaron a una persona. Entonces lo presiona un poco más y finalmente él dice, bueno, no están en Paraguay. Yo los maté porque les tenía bronca, los maté y no están más. Y dice, ¿cómo? ¿Los mataste? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y dice Luis Fernando, en realidad mucho no me acuerdo porque esto pasó hace 9 años. O sea, la persona que había acabado de matar a su tía de 63 años
porque supuestamente la quería librar del sufrimiento de cáncer, resulta que les había mentido a todos y había matado a su familia completa hacía 9 años atrás. Bueno, obviamente empieza una investigación nueva porque ya no estaban investigando, o más bien ya no estaba acusado de haber matado solo a su tía, sino que ahora tenían la sospecha de que había matado a su familia completa, que eran 4 integrantes: su mamá de 42 años, Marta; su papá, Luis Juan, de 49 años, y sus 2 hermanos, María Cecilia, de 9, y Marcelo, de 15. Luis Fernando empieza su declaración y empezó a relatar cómo eran los hechos, o al menos lo que él se acordaba de lo que eran los hechos. Recuerden que habían pasado ya 9 años de esto. Y dice que un día estaba cenando en la casa de sus padres y tuvieron una discusión durante la cena, una discusión tonta, o sea, nada importante, tuvieron una discusión, y que él se quedó muy enojado. Era una noche que había tormenta, se había quedado muy enojado y se fue afuera a fumar. Dice que estuvo aproximadamente hasta las 3 de la mañana en el campo. ¿Se acuerdan que les había dicho que vivían en una zona rural? Dice que estuvo aproximadamente hasta las 3 de la mañana afuera dando vueltas, muy enojado, y lejos de pasarse este enojo, al contrario, iba enojándose cada vez más. Y dice que cuando entra a la casa, lo primero que vio fue una escopeta, una carabina que ellos usaban para cazar. Vio la escopeta y decidió ir al cuarto de sus padres, donde estaban durmiendo sus 2 progenitores, junto con su hermana de 9 años. Dice que primero le disparó al padre, que es con quien se había peleado y quien estaba más enojado, y obviamente al escuchar el disparo, la madre se despertó, que reacciona, se mira dónde está su marido, le dice: ¿qué hiciste? Y cuando se da vuelta a revisar cómo estaba su marido, porque obviamente se dio cuenta que lo había disparado, le dio también un tiro a su mamá por la espalda. Después de matar a los 2 padres, la ve a su hermanita chiquita y pensó en que no podía dejarla viva, que era mejor que muriera junto a sus padres, así que también decide acabar con la vida de su hermana. Después de que asesina a las 3 personas, el hermano todavía estaba dormido, estaba en otra habitación, el hermano de 15 años, y no se había despertado. Yo supongo que como llovía tanto esa noche, quizás puede haber confundido los ruidos con una tormenta, no sé. El tema es que Luis Fernando, el asesino, decide irse afuera a fumar otro cigarrillo y a pensar un poco la situación, y bueno, decide entrar de nuevo a la casa y dispararle al hermano. Lo más cruel o psicópata de esto fue que dice que cuando él le dispara al hermano, el hermano quedó tumbado boca arriba en la cama con los ojos abiertos, y que él se sentó en la cama y dijo, le cierra los ojos y le dice: no sé por qué te hice esto si yo te quería. Así que sin más remordimiento que ese, sin nada de arrepentimiento, lo que hace es deshacerse de los cuerpos uno por uno. Les dice a la policía que los cuerpos de su familia estaban en el mismo terreno, en la misma chacra que ellos tenían, porque tenían una chacra, que estaban ahí mismo, que los había tirado por un aljibe que es viejo, que lo que había hecho era tirar un cuerpo, llenar de escombros el aljibe, tirar otro cuerpo, tirar más escombros, y así sucesivamente con las 3 personas. La policía va hasta el lugar, empiezan a registrar
tienen que ir antropólogos porque ya habían pasado 9 años, así que imagínense el estado de esos cadáveres, ya estaban más que descompuestos. Entonces un equipo de antropólogos, de policía científica, etcétera, van a registrar el lugar, van hasta el aljibe donde él les había dicho que estaban los cuerpos, y cuando empiezan a registrar no había nada. Entonces otra vez tiene que presentar indagatoria porque la información fue falsa, o sea, no había ningún cadáver, ningún resto de personas. Y él les dice que, bueno, no estaban en el aljibe, que no los había puesto ahí, sino que los había enterrado en una fosa común cerca de unos chiqueros que tenía la familia. Entonces otra vez todo el despliegue policial para buscar en ese otro lado, con mucho cuidado porque tenían que desenterrar cuerpos que en realidad ya iban a quedar huesos para ese momento. Así que efectivamente van a hacer el trabajo, van a desenterrar las personas y descubren que esta vez no les había mentido a la policía, sino que era cierto que estaban los cuerpos ahí en una fosa común, todos enterrados, uno encima de otro. Después de este hallazgo empieza toda una lucha de los abogados de Luis Fernando y la fiscalía por ver si esta persona era imputable o no. O sea, cualquier persona en su sano juicio, ¿cómo hace para mantener oculto esta verdad? O sea, matar a toda tu familia y guardarte el secreto durante 9 años, seguir actuando con tu vida, o sea, seguir con tu vida normalmente. La historia de que la familia se había ido a Paraguay porque les debía dinero a un prestamista es lo que había contado todo el mundo le creyó. Que acá me llama un poco la atención porque, digamos, la tía Alcira, la que estaba enferma de cáncer y que él mata y por eso va preso, era la hermana de la madre. Entonces me pongo a pensar qué pasaría si mi hermano o mi sobrino me dice que mi hermano se va a vivir a otro país así como si nada, si no voy a tratar de investigar. Pero bueno, tiene que haber sido demasiado convincente la historia, o muy convincente él como persona, como para que nadie haya sospechado nada durante tanto tiempo. Como les conté, la detención de Luis Fernando se da el 31 de agosto del 95 y durante varios años estuvieron en la lucha entre psicólogos y un equipo de psicólogos bastante importante, lo vieron 10 profesionales, tratando de analizar las características psicológicas y psiquiátricas que tenía esta persona, a ver si finalmente se le podía iniciar un juicio o no. Algunos de los especialistas que lo trataron vieron en él características esquizoparanoides, mientras que otros también decían que tenía una personalidad totalmente narcisista, que se creía superior a lo que era, pero todos coinciden en que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Finalmente, en el año 2002, 8 de los 10 psiquiatras que lo vieron llegan a la determinación que era imputable, que Luis Fernando era totalmente consciente de los hechos que había cometido, que los había premeditado, o sea que no había sido ninguna emoción violenta, así que era una persona imputable y apta para iniciar un juicio. Una de las cosas en las que se basaron fue que él, después de la cena, había salido a fumar, había tenido unas cuantas horas para pensarlo y hasta tomar la decisión de matar a su familia. Así que en este lapso de tiempo él había tenido plena conciencia y discernimiento para hacer lo que finalmente hizo. Otra de las características que notaron los profesionales es que Luis era una persona soberbia, que estaba sobrevalorada en sí, y que además tenía un sentido de la ironía muy agudo y
como les dije, un alto coeficiente intelectual. Con toda esta evidencia psiquiátrica, se decidió finalmente enjuiciarlo en el año 2002 por los cargos de quíntuple asesinato agravado por el vínculo, porque Luis era familiar de todas las personas a las que les había quitado la vida. Varias personas fueron testigos del juicio y todas coincidieron en que en apariencias Luis era una persona totalmente normal, cordial, que se veía una buena persona y nadie podía creer las atrocidades que había cometido. 8 de los 10 profesionales que lo atendieron a Luis declararon en el juicio que era una persona que tenía un sentido de la ironía muy agudo, que era muy soberbio y que estaba sobrevalorado en sí mismo. Además también recalcó el alto coeficiente intelectual y que el combo de esas cualidades fue lo que le ayudó a mantener durante tanto tiempo en secreto este crimen. También estableció que era una persona peligrosa y que existe la posibilidad de que si en algún momento sale de la cárcel vuelva a cometer algún tipo de delito. Basado en las evidencias, en los testimonios, etc., el tribunal decide darle a Luis cadena perpetua en el año 2002, por lo cual al día de la fecha todavía está preso y le quedan todavía muchos años más en la cárcel. La verdad que este caso, cuando lo empecé a leer, me dejó totalmente impactada, porque realmente es cierto que uno ve las personas y no termina de conocerlas o no sabe lo que hay detrás de alguien que se ve buena persona. Así que realmente me resultó súper escalofriante pensar que puede haber alguien así, capaz de matar a su propia familia, a su propia tía que le dio una mano cuando necesitaba, que lo alojó en su casa, que lo hizo parte de su familia. Así que bueno, esta historia realmente es bastante triste, pero no, por lo menos deja la satisfacción que el asesino está preso y que se hizo justicia. Bueno chicos, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado esta nueva sección, espero que me cuenten qué opinan en los comentarios. Recuerden que esto lo hago con el mayor de los respetos, no es mi intención para nada ofender a alguien, simplemente es un formato de video que me gustó, que decidí recrearlo. Es como si les estuviera contando una historia mientras me estoy maquillando, como si le estuviera hablando a un amigo. O sea, espero que lo vean de esa manera. Antes de irme les voy a contar qué productos utilicé. En los ojos usé la Modern Renaissance de Anastasia. Todas las sombras que usé son de esta paleta. Usé este color, este y el dorado también, y un poquito del marrón para la profundidad. En mis cejas estoy llevando la pomada de L'Oreal. No estoy acostumbrada y miro para allá. ¿Qué más? La base que utilicé es la Time Wise, la versión nueva de Mary Kay, en el tono W160, es la versión luminosa. De contorno utilicé productos de Ana Paula, usé el corrector de Maquille y el polvo de Ana Paula en el tono 06, el de Maquille es en el tono Ebony. Para sellar el maquillaje utilicé el polvo translúcido de Ana Paula Marsual y también utilicé los correctores de la misma marca, usé estos dos. El más oscuro se llama Light Medium, que utilicé para neutralizar las ojeras, y el más clarito se llama Light Bridge. ¿Qué más? De rubor utilicé este Daypop en el tono 04. El iluminador que usé también es de Ana Paula en el tono Golden Shock. Y finalmente el labial que llevo es el de MAC Oh Lady, que es de estos líquidos que secan el mate. Bueno, ahora sí me despido.
como les vuelvo a repetir, déjenme en los comentarios qué les pareció esta sección, si les gusta, si les gustaría seguir viendo más de estos videos, si les gustaría que tocara algún caso en particular, todo me lo dejan en la cajita de comentarios. Desde acá yo les mando un beso enorme, gracias por acompañarme como lo hacen siempre y nos vemos en la próxima. Chao, chao.